vida. Aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies, su verdad me levantará. De nuevo, puestos los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré, venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh. Descansaré conmigo en Jesús, no hay otro nombre, Él es el autor de nuestra fe, Hijo del hombre, no temeré, en la sombra de sus alas permaneceré.
Bendiciones, mis amados hermanos. El Padre Eterno les bendiga. Gloria le doy al Padre porque nos permite estar aquí en este inicio de semana para compartir su santa y bendita palabra. Para la enseñanza de hoy, pues se me fue imposible hacer la grabación por video también. La verdad es que no fue ni siquiera por el hecho de que la cámara no funcionara o algo por el estilo, sino que fueron circunstancias pues externas que la verdad no me permitieron poder grabar en este momento como tal, lo que es con cámara. Entonces, pues, tuve ese inconveniente para esta vez, pero bueno, son cosas que se presentan y que bueno, que a la final, pues, lo importante es compartir y enseñar la santa y bendita palabra del Señor, conocer más acerca de nuestro Salvador y imitarlo a Él, vivir para Él. Doy gloria al Padre porque ya para esta vez nos permite iniciar el capítulo 27 del libro de Mateo. Ya estamos por el capítulo 27. Él es el antepenúltimo capítulo. Ya empezamos el 27 y terminamos en el capítulo 28 de Mateo. O sea, ya nos falta dos capítulos realmente, lo que es el 27 y 28, para poder terminar este libro de Mateo y poder seguir con los estudios para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, pues alabado sea el nombre del Padre por ello. Y les invito a que pues estén atentos, estén siempre concentrados en lo que se está enseñando, para pues, cualquier duda, hacerla, cualquier inquietud, poder dar respuesta a la inquietud que se tenga y pues con la ayuda del Padre ir aprendiendo e ir a la vez pues caminando en una fe verdadera. Entonces, mis amados hermanos, pues la enseñanza de hoy, pues como tal, el título que yo le coloqué a este capítulo así en general es Yeshua es el Cordero Pascual. Porque como ya lo he dicho antes, va a ser Yeshua ese Cordero que se ha de entregar en Pascua para perdón y pecados de todo Israel. Amén. Pues fíjense, vamos a iniciar. Acá en el cuerpo, pues les quiero mostrar que primeramente pues vamos a compartir lo que es la introducción al capítulo. Primeramente eso. Después vamos a compartir del verso 1 al verso 10 donde se titula Poncio Pilato y muerte de Judas. Vamos a compartir esos versos. Luego, del verso 11 al verso 14, con la interrogación a Yeshua. Y luego, Yeshua sentenciado a muerte del verso 15 al verso 31. Hasta el verso 31 nosotros vamos a compartir en el día de hoy. El verso 31. Ya después, para el siguiente domingo, con la ayuda del Padre, vamos a estar compartiendo del 32 al 56, crucifixión y muerte de Yeshua. Del 57 al 61, Yeshua es sepultado. Y del 62 al 66, el guardia ante la tumba. Y vamos a ver esos tres últimos puntos, los vamos a ver ya con la ayuda del Padre el próximo domingo con mayor detalle. Ya hoy vamos a compartir 31 versículos, porque vamos a compartir del verso 1 al verso 31, incluyéndole a eso, pues obviamente lo que es la introducción al capítulo. Entonces vamos a ver varias cosas, detallitos muy importantes, la verdad, cosas que aprendí, porque hubieron cositas que aprendí este, en estos versos. Por lo menos aprendí lo que significa Barrabás, ¿cierto? Y que es muy importante saber el significado de ese nombre, porque tiene una simbología profética muy importante. Aprendí muchas cosas sobre el tema de lo que significa la corona de espinas, a qué es lo que realmente significa esa corona simbólicamente, qué significa, y cositas así que son muy, muy importantes. Por lo menos les digo que de mi parte aprendí muchas cosas y que yo sé que ustedes también las van a aprender. Entonces, vamos a ver. Introducción. Fíjense este comentario del bíblico Mundo Hispano. Dice, esta sesión describe el tercer juicio bajo las autoridades judaicas. La importancia del juicio se ve en el hecho de que aún a esa hora tan temprana, al amanecer, el Sanedrín estaba reunido en pleno. Principales sacerdotes. Se refiere a los sumos sacerdotes,
Parece que todo se refiere a los sumos sacerdotes y ancianos, indicando una reunión en pleno. Este tercer juicio sirvió para dar cierta apariencia de legalidad a un proceso que fue, de todos modos, ilegal en muchos aspectos. Ya nosotros habíamos visto en el domingo pasado, habíamos visto por qué este juicio contra Yeshua era algo como que, primero inusual, porque sabemos que, y aprendimos que en fiesta no se ejecutaba a nadie. De hecho, vamos a ver ahorita que de hecho en Pascua, en fiesta, el romano tenía por costumbre soltar algún preso que fuese del pueblo. Pues como, digamos, en este caso, como para festejo de la fiesta. Fiesta que es Pascua, ¿cierto? Entonces ellos tenían esa costumbre de hecho de soltar a algún preso, más no de condenar a alguien a muerte. O sea, que el hecho de que se reunieran el sumo sacerdote y los ancianos en Pascua para condenar a Yeshua ya era algo completamente inusual. Era algo completamente inusual, pero ahí vemos cómo los planes del Padre se van llevando a cabo. Que dentro de la mentalidad de ese entonces era algo inusual, pero ya dentro de los planes del Padre ya eso estaba determinado completamente. Comentario de la Reina Valera del año 1995. Los líderes religiosos tenían que persuadir a los gobernantes romanos a que sentenciaran a Jesús a muerte, porque ellos no tenían la autoridad para hacerlo, ¿cierto? Los romanos habían quitado a los líderes religiosos la autoridad para aplicar la pena capital. Políticamente, esto les parecía mejor a los líderes religiosos a pesar de todo, más aún tratándose de responsabilizarse de la muerte de Jesús. Fíjense, claro, aquí este comentario que busca dejarnos claro de que el hecho de que fuese autoridades romanas era sencillamente por el hecho de que las autoridades de Judea no tenían la autoridad para determinar un juicio capital sobre una persona. Eso no fue un derecho que a ellos se le había sido otorgado. Roma les quita eso. Roma dice, solamente nosotros podemos determinar la pena capital en alguien, no ustedes. ¿En qué no se metía Roma? Que era lo que a Roma no le interesaba realmente. A Roma nunca le interesó lo que el fariseo enseñaba, si enseñaba Torá o no enseñaba Torá. O sea, a ellos no les importaba eso. A ellos, o sea, realmente para ellos las costumbres judías eran como que ellos hagan lo que quieran, pero a mí me cumplen. Más o menos algo así. Ahí me cumplen con mis impuestos, ahí me cumplen con lo que yo les diga, y ustedes hagan lo que quieran. Que si el judío quería celebrar Pascua, pues que celebre Pascua. Y en fin, o sea, ellos no, ese no era el problema de ellos. Ese no era el problema de ellos. Eso no era lo que a ellos les iba a quitar el sueño, realmente. Ellos lo que querían era que el pueblo judío pues se comportara. Notas de la Biblia de las Américas de Estudio. Cuando llegó la mañana, como puede notarse, el juicio se había llevado a cabo durante la noche, lo cual era contrario a la ley, lo que yo les decía ahorita. Principales sacerdotes y ancianos, es decir, el concilio llamado también Sanedrín, celebraron consejo. Esta fue la tercera y última fase del juicio religioso. Como la acusación de blasfemia no significaría nada para un juez romano, idearon acusaciones de carácter político para justificar su muerte. Ahí está. Muchos sabían que a los romanos no les interesaba si, si Yeshua hablaba o no hablaba en contra de la Torá. O sea, a ellos no les interesaba eso. Y a ellos no les interesaba lo que Yeshua enseñaba acerca de la Torá. Ellos no les importara eso. A ellos lo que les importaba era si Yeshua se convirtiera en una amenaza política para ellos. O sea, si para ellos Yeshua representa una amenaza política, dicen, a este hay que matarlo. Pero si no, pues, ¿para qué matarlo? ¿Me entiendes? O sea, por eso es que los sacerdotes, en ese entonces, que lo hagan, buscan en este caso ante Roma mostrarle que este hombre, ¿cierto? También puede representar una amenaza política para ellos. Las leyes romanas prohibían que los judíos impusieran la pena de muerte. Por eso le llevaron ante Pilato. Amén.
Ya sabiendo esto, ¿cierto? Sabiendo el por qué Yeshua va hasta Poncio Pilato, era acusado, es porque el judío no tenía, en este caso, la autoridad de hacerlo. No tenía esa autoridad, no se le había dado esa potestad en ese momento. Por esa razón, pues se ven obligados a ir ante Roma, que sea Roma quien determine la pena capital. Poncio Pilato y muerte de Judas. Vamos a empezar. Verso 1 y 2. Venida la mañana, fíjense, ya era de mañana, o sea, era mañana de Pascua. Fíjense, ya habían pasado la cena del Señor, ¿cierto? Yeshua, más o menos en la madrugada, había sido arrestado. Se lo llevan los sacerdotes y los ancianos a juzgarlo. ¿Sí me entienden? Después, ya en la mañana muy temprano, pues van a van a donde Poncio Pilato para que sea él como romano quien dicte la sentencia. Quien dicte la sentencia. Ya van hasta la mañana, pero estamos en mañana de Pascua, o sea, todavía es Pascua. Todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Yeshua, Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. En estos primeros versos, algunos se preguntan por qué Mateo hace el énfasis de que llevaban a Yeshua atado. Y para esto, algunos comentaristas dicen: Mateo hace énfasis en que le llevaran atado porque en el judaísmo un acontecimiento muy significativo para la historia de la redención es el acontecimiento que se conoce con el nombre de la Akedat, que es la atadura de Isaac. Cuando Abraham ató a Isaac para sacrificarlo. ¿Recuerdan ese acto en el cual Abraham sacrifica a su hijo Isaac? Bueno, que lo ata. Isaac siendo mayor de edad, con aproximadamente 30 años, se dejó atar cuando pudo salir corriendo. También Isaac tenía más fuerza que su padre, sin embargo, él se dejó atar. Un hijo estando dispuesto a ser sacrificado por amor a Dios, ahora un padre estando dispuesto a sacrificar a su hijo por amor. Fíjense, lo importante de estos pequeños detalles, mis amados hermanos. No era, y le llevaron atado, pero vamos a ver más adelante cuando empecemos a estudiar los otros evangelios que algunos nos van a hacer énfasis en esto. Pero Mateo sí lo hace énfasis con el fin de demostrar, hacer esa simbología de que lo que sucedió con Abraham e Isaac cuando Isaac va a ser sacrificado, eso es simbología de lo que ahora viene a ser Yeshua. O sea, Yeshua está cumpliendo con eso. Está cumpliendo con lo que en un momento nuestro padre en la Torá había dicho y de lo que sucedió con Abraham e Isaac. ¿Me Por eso es que sabemos que Isaac representa a Yeshua como tal, cuando Yeshua va a ser sacrificado. Y por eso es que Abraham le dice: no te preocupes, hijo, que el Señor ha de proveer un cordero. El cordero ha de ser Yeshua. Y ahí está. Y lo llevarán atado. Y lo llevaban atado. Y como Isaac estaba siendo llevado atado para ser sacrificado, así nuestro padre estaba llevando a su hijo, a su único hijo atado para ser sacrificado. Ese era el cordero que Abraham esperaba. No te preocupes, hijo, que nuestro Señor, que nuestro Dios, que nuestro Abba ha de proveer el cordero para el sacrificio. Ese era el cordero que Abraham tanto esperó. Ese cordero que venía a quitar el pecado del mundo. Amén. El juicio se había llevado a cabo durante la noche y ya en el día muy temprano, siendo todavía Pascua, lo llevan ante Poncio Pilato. El reinado de Poncio Pilato como prefecto de Judea se describe de diferentes maneras. Por ejemplo, el Nuevo Testamento muestra a un gobernador inseguro y vacilante. Después de todo, primero declaró que Jesús era inocente, pero luego se rindió ante la multitud y lo ejecutó. Por el contrario, fuentes extrabíblicas como Josefo y Tácito describen a Pilato como un autoritario obstinado que luchó haciendo uso de restricciones y pisó intencionalmente las tradiciones judías, que realmente sabemos que no como tal. O sea, muchas hacían parte del judaísmo en sí como religión, pero otras hacían parte del pueblo de Israel, de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Señalan su provocación de disturbios tanto a los judíos como a los samaritanos, debido a su insensibilidad religiosa para defender su caso. Pilato fue de hecho nombrado prefecto o procurador por Tiberio César,
en el año 26 después de Yeshua, después de Cristo. Los prefectos gobernaban áreas pequeñas y problemáticas. En asuntos judiciales poseían poderes similares a los de los procónsules y legados imperiales mucho más poderosos. En pocas palabras, poseían el poder de la vida y la muerte, que era lo que Pilato tenía. Pilato tenía el poder de poder decir, este hay que matarlo o este hay que o este hay que dejarlo vivir. Algunos dentro de tus versos de tus versos se preguntan por qué los sacerdotes y los ancianos querían de manera radical la muerte de Jesús. Hay que saber que los sacerdotes aborrecían a Jesús porque él daba más importancia a la obediencia que el sacrificio. Y los ancianos le aborrecían porque él enseñaba que las tradiciones humanas tenían que ser medidas por la ley de Dios. Entonces fíjense que algunos dentro de estos versos, como tal vez me equivoqué, tengo que corregir esa frase, porque uno se pregunta, caramba, pero ¿por qué los sacerdotes y los ancianos rechazaban tanto a Yeshua? Recuerden que el sacerdocio odiaba a Yeshua. ¿Por qué? Porque el sacerdote en ese entonces no quería nada con Yeshua. Vamos a ver. No sé si alguno dentro de sus comentarios puede dejarlo ahí en el chat y comentarme por qué. ¿Por qué el sacerdote odiaba a Yeshua? ¿Qué les hizo Yeshua a ellos? Recuerden que el hecho de que Yeshua se proclamara como el Mesías de Israel era motivo para odiarlo. ¿Por qué era motivo para odiarlo? Porque eso implicaba para ellos bajarse de su trono de sacerdotes y colocar al único rey, al único sacerdote de Israel, que es Yeshua. O sea, ellos no querían bajarse de su posición en la cual estaban, porque pues obviamente no les convenía decir Yeshua es el Mesías porque sabían lo que eso implicaba para ellos. ¿Y por qué los ancianos? Pues porque los ancianos representan, en este caso, en su momento, muchos de ellos fariseos, ¿cierto? Que obviamente sabemos que los fariseos en ese entonces se regían mucho por las tradiciones de hombres. Hoy por hoy todavía muchos de ellos lo hacen, otros no. Pero como ellos se regían mucho por esas tradiciones, Yeshua, ¿cierto? Les enseñaba que esas tradiciones de ellos debían ser medidas por la ley de Dios. O sea, que ellos aquí no vienen a colocar tradiciones como mandamientos de Dios. Y Yeshua los exhortó en eso. Porque recuerden que Yeshua les dice, ustedes que con sus tradiciones humanas invalidan la ley de Dios. Entonces, claro, Yeshua también les atacó bastante a ellos. Por eso es que ellos también la aborrecían bastante. Entonces ya entendemos y a lo largo de este estudio hemos comprendido el por qué estos dos grupos rechazaron tanto a nuestro Salvador. Fíjense lo que sigue diciendo el verso del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Judas estaba lleno de remordimiento, no de arrepentimiento. Eso es muy importante. A pesar de que sabía exactamente lo que había hecho, yo he pecado entregando sangre inocente, Judas estaba más arrepentido por el resultado de su pecado que del pecado en sí. Hay una gran diferencia entre estar arrepentido acerca del pecado y estar arrepentido por el pecado. O sea, muchas veces pasa. Es que pecamos y creemos que estamos arrepentidos, pero no, realmente es un miedo por la consecuencia que puede traer ese pecado a mi vida. Por la consecuencia que ese pecado puede traer a mi vida, es que digo, Señor, me arrepiento. Pero realmente no hay un verdadero arrepentimiento. Lo que hay en este caso es un remordimiento por lo que hiciste y sabiendo tú que eso que hiciste ha de traer consecuencias a tu vida. Recuerden que el resultado del arrepentimiento está en apartarse del pecado. Recuerden que el arrepentimiento para mí consiste en dos cosas muy importantes, como le dice la palabra del Señor en Proverbios. Confesar tu pecado, Judas confesó su pecado. Pero falta algo, apartarse del pecado. No volver a cometer ese pecado. Si solamente confesaste, pero no te apartaste, entonces realmente nunca hubo arrepentimiento. Si confesaste, te apartaste, pero volviste a pecar en eso, pueda
Ojo, no estoy asegurando nada, pero pueda que realmente no hubo un verdadero arrepentimiento al comienzo. Muy seguramente no. ¿Me entiendes? Porque es que el arrepentimiento conduce a que tú te apartes del pecado, no a que sigas y sigas y sigas en el mismo pecado. El arrojar el dinero, ojo, muy importante esto, porque fíjense que él arroja las piezas de plata que él había recibido por entregar a Yeshua, él las arroja en ¿dónde? En el templo. El arrojar el dinero en el templo, propiamente el santuario interior, donde solo los sacerdotes estaban autorizados a entrar, Judas quería involucrar a los sacerdotes en este crimen. Era su manera de decir, ustedes también son culpables de esto. O sea, cuando Judas toma la decisión de arrojar esas piezas al templo, en otras palabras, le está diciendo a los sacerdotes, ustedes también son culpables de esto. O sea, como que ahora no se hagan los santos porque ustedes también cometieron falta. Judas había estado con nuestro Señor en público y en privado. Y si hubiera podido encontrar algún defecto en el carácter de Cristo, esto hubiera sido el momento de mencionarlo. Pero incluso el traidor en su último discurso declaró que Jesús era inocente. Spurgeon. Esto es un comentario de Spurgeon que me gustó mucho y pues quise traerlo a colación. Ahora en los versos del 6 al 10, los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Fíjate que los sacerdotes determinan que este dinero que Judas entregó al templo no es lícito entregarlo al tesoro de las ofrendas. Vamos a ver de dónde ellos sacan esa idea. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero. Vamos a ver qué quiere decir con eso. Para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 300 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El hecho de que no sea lícito echar monedas al tesoro de las ofrendas es porque los fariseos habían interpretado de un texto en Deuteronomio de que ninguna ofrenda ilícita debía ser echada en el templo del Señor, por lo cual consideraron como ofrenda ilícita aquellas monedas de Judas. El texto en el cual se basan es en el siguiente, fíjense, Deuteronomio 23:18. No traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Como que no traerás a la casa del Señor cosas ilícitas, cosas que realmente son, o sea, no vienen de un buen proceder. ¿Sí me entienden? No, o sea, no proceden de algo bueno, de algo que al Padre le agrada. No proceden de cosas buenas. Entonces, claro, como ellos no vieron como algo lícito las monedas de Judas, ¿cierto? Pues ¿qué hicieron? Pues no las consideraron como ofrendas para el templo. Por el texto de Deuteronomio 23:18, el campo del alfarero. Los alfareros eran los que hacían vasijas de barro y había vasijas que les salían mal y las que salían mal las echaban a un campo y ese campo se llenaba de puras vasijas echadas a perder y esos campos ya no se podían sembrar porque estaban llenos de vasijas y ese campo se utilizaba como tumba de extranjeros, que es a lo que se refiere con el campo del alfarero. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Aquí entra algo muy importante, porque de hecho algunos dicen, porque fíjense que Yeshua dice que así como dice el profeta Jeremías, pero vamos a ver que lo que Yeshua está citando realmente no lo dice el profeta Jeremías. Aquí realmente hay una mala traducción del texto en hebreo, cuando dice que fue el profeta Jeremías, porque realmente el texto en hebreo dice, fíjense cómo dice el texto en hebreo. Entonces se cumplió lo que habló Set, Set Hayaf, el profeta, y yo les dije, si está bien a sus ojos, aumenten mi salario, y si no, déjenlo. Y ellos pensaron mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo, ya ve, arrójalo al alfarero. Y esto es del hombre una que forma arcilla.
¿Qué pasa? Fíjense, aquí está el tema. La palabra Jeremías, ¿cierto? Como se trajo aquí, es un nombre masculino bíblico que viene del hebreo Yirmiyahu, Yahu, no el nombre que encontramos acá que es Hayab. Realmente esa pronunciación ahí de la K y la H no sabría cómo hacerla. De todas formas, ahí estamos dentro del curso de hebreo, en Shabbat en la tarde con nuestro pastor y pues vamos aprendiendo este tema. Pero por lo menos aquí se me complica porque lo que es, no sé si es de Hayab o si es Tek con la R aquí que se pronuncia y Yaf al final. Realmente no sabría. De igual forma, ahí estaremos siempre aprendiendo. La idea es seguir aprendiendo. Por eso es que los cierres de Shabbat, este, hay que perderlos. O sea, son muy importantes, así como todas las enseñanzas, porque nos ayudan a estas cosas, mis hermanos. A poder tener una mejor pronunciación en el idioma hebreo, a poder entender mejor las palabras y todo lo demás. Entonces, eso es muy importante. La verdad es que no debemos perdernos esas cosas. El punto es aquí, el texto en hebreo no nos está hablando que fue el profeta Yirmiyahu, no, sino que fue el profeta, en este caso, Ezequiel, Ezequiel, perdón, Zacarías, profeta Zacarías, disculpen. De hecho, el texto que está citando aquí Mateo está en Zacarías capítulo 11. Fíjense lo que dice Zacarías 11 del 2 al 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mí salario de 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y fíjense que ahí está Zacarías, ¿cierto? Como tal, quitando el texto. ¿Qué fue lo que pasó, mi amado hermano? Que por no tener un buen entendimiento del hebreo, de las palabras en hebreo, la traducción se hizo mal. Y como hay palabras que se parecen, ¿cierto? Entonces, pues, con más razón se van a equivocar en la traducción. Es por eso que decir voy a hacer una traducción de la Biblia, no solamente decir voy a hacer una traducción, sino es que realmente conozcamos el idioma, la idiosincrasia, aprendamos más del hebreo. Por eso es que no hay que tomar en poco las clases de hebreo, no hay que mirarlo como que, ay, no, eso es difícil, yo no lo puedo aprender, no, nada. Es un tema de comprometernos, de compromiso, no para con el pastor, no para con la quejilá, es un compromiso para con el Señor, porque nuestro compromiso está en enseñar bien la palabra. Y para enseñarla bien debo prepararme. Y una de las cosas que debo tener en cuenta para prepararme es estudiar hebreo. Y griego también, hay que conocer de ambos idiomas, pero principalmente el hebreo, pero siempre pues conocer de todo lo que se pueda para así tener una mejor interpretación de las cosas. Fíjense cómo un entendimiento tan poco de lo que es el hebreo llevó a que se pusiera en vez de Zacarías, Jeremías. Es claro, con esto, ¿qué pasa? De que algunos comentaristas dicen, por lo menos escuché pues vi algunos comentaristas en YouTube que decían, no, pero probablemente hubo un error en el traductor al momento de traducir el nombre. Y como que no llegaban a la conclusión de decir, oye, si realmente en hebreo es Zacarías, no Jeremías. O sea, sino que se quedaban como que tal vez habrá sido un error. Pero no buscaban en el hebreo a ver realmente dónde estaba el error. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa así, por tener ese poco conocimiento del hebreo, pues, digamos, no sabemos con amor, con sabiduría decir, oye, hubo una mala traducción. Hubo una mala traducción, no se puede, o sea, es una mala traducción. Es donde nos damos cuenta de que es más importante conocer la escritura, porque conociendo yo estas cosas es que yo puedo decir, oye, este texto aquí estuvo mal traducido por esto. Este texto aquí no está bien porque esto no puede ir así. Como recuerden, lo que aprendimos creo que fue no el domingo pasado, sino el antepasado, que fue en el capítulo anterior, donde aprendimos de que el texto decía y que, si no estoy mal, y sí que
Y que en el primer día de panes sin levadura, Yeshua, los discípulos se acercan a Jesús para preguntarle dónde han de celebrar Pascua. Y caramba, primer día de panes sin levadura, mirando para celebrar Pascua, si ya Pascua pasó. Si ya Pascua pasó. Más bien el texto en hebreo, como decía, antes de panes sin levadura, había todo. Los discípulos se acercan a Yeshua para preguntarle dónde celebrar Pascua. Claro, porque el panes sin levadura es antes perdón, Pascua es antes de panes sin levadura. Entonces, ya todo cobra sentido. Pero a veces el poco entendimiento nos lleva a tener todas esas malas interpretaciones. Vamos a ver. Interrogación a Yeshua, verso del 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Esta pregunta la hacen porque la tribu de Judá era la que estaba en ese momento. Porque realmente Yeshua no es rey de los judíos, sino rey de todo Israel. Amén. Así como lo profetiza el profeta Ezequiel. Fíjense lo que dice. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí yo tomo a los hijos de Israel, y se está hablando de los hijos de Israel, las 12 tribus, de entre las naciones a las cuales fueron, amén. Y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos, amén. Israel, amén. Efraín y Judá serán uno solo en el Señor. Y se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Amén. El Señor nos va a quitar todas esas contaminaciones, todos esos ídolos que tenemos, nos los ha quitado. Amén. Y poco a poco nos está santificando más y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Aquí está, haciendo alusión al Mesías. Mi siervo David será rey sobre ellos. Amén. Está Yeshua siendo el rey sobre todo Israel. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Amén. ¿Quién es ese pastor? ¿Quién es ese pastor que ha de recoger a las ovejas? Yeshua, nuestro Salvador. Y andarán en mis preceptos. Amén. ¿Qué es lo que quiere nuestro Salvador? ¿Qué es lo que ha venido a hacer Yeshua? Que su pueblo Israel ande en los preceptos del Señor y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo. Será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a quién? A Israel. Amén. O sea que ahí sabemos que cuando se dice tú eres el rey de los judíos, es porque en ese momento solamente estaba la tribu de Judá. ¿Qué había pasado con el resto de las tribus? Pues se habían esparcido en el resto de las naciones. Pues, claro, como el romano solamente ve a los judíos ahí, pues le dice, hey, tú eres el rey de los judíos. Pues tú lo has dicho. O sea, tú lo has dicho, yo soy el rey de los judíos. Pero más adelante vamos a ver cómo Yeshua recalca en la idea de que yo vine a salvar a todo mi pueblo Israel. Yo soy el rey de todo Israel. Israel es mi pueblo. Israel, yo soy el rey de ellos. Yo los ven, yo soy su rey. Que hoy, como rey, pues vengo a morir por sus pecados. Hoy soy cordero, pero el día de mañana vendré como un rey, estando en mi santuario en medio de ellos para siempre. Amén. Entonces sabemos que cuando se dice, hey, tú eres el rey de los judíos, pues claro, es el rey de los judíos, pero no solamente de los judíos, sino de todo Israel. Amén. Mateo 27 del 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió.
Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Por qué Jesús no respondió ni se defendió cuando podía ser exonerado por el gobernador? Lo hizo porque el plan del Señor de Dios es que muriera en la cruz a favor del mundo. Jesús se estaba entregando como el Cordero de Dios. Amén. Isaías 53:7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado, ahí está, como cordero, como ese cordero de Pascua fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus tranquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Yeshua le dio a Poncio Pilato la misma respuesta simple que le dio al sumo sacerdote. Esto sorprendió a Pilato. Él preguntó, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pilato no podía creer que un hombre tan fuerte y digno, a pesar de lo golpeado y sangriento que estaba, permaneciera en silencio ante estas acusaciones. El gobernador se maravillaba mucho. Spurgeon explicó por qué Pilato se maravilló mucho. Aquí fue un comentario del hermano Spurgeon y la verdad es que me gustó mucho y quise pues traerlo a colación. Él había visto en judíos capturados el valor fuerte del fanatismo, pero no había fanatismo en Cristo. También había visto en muchos prisioneros la mezquindad de hacer o decir lo que sea con tal de escapar de la muerte, pero no vio nada de eso en nuestro Señor. Vio en él una bondad inusual y humildad combinada con dignidad majestuosa. Observó la sumisión mezclada con inocencia. Amén. Qué importante es eso, mi amado hermano. Y el Padre nos dé sabiduría callar, para saber callar. No abrir nuestra boca y callar. Callar que se vea eso que vieron en Yeshua en ese momento. Esa combinación entre lo que es entre lo que es en este caso la humildad, pero combinada con la dignidad. O sea, cuando yo callo, yo no estoy perdiendo dignidad, no, mi dignidad se mantiene. Lo que soy es humilde, humildad, combinada con qué? Con dignidad. Yeshua cayó, pero Yeshua nunca perdió su dignidad majestuosa. Me gustó mucho ese comentario de Spurgeon. Y aquí también quiero traer algo a colación, lo que yo les decía, mi amado hermano. Yo para este estudio de Mateo, yo les digo, yo miro de muchas páginas, trato de siempre ser muy, pues de siempre como que mirar, leer por muchas partes y no quedarme con una sola. ¿Qué pasa? Que a veces, muchas veces nos limitamos, no es que yo cito aquel que va pues en la línea que yo voy. Si este no va en la línea que yo voy, entonces no lo cito. Pero eso no está bien. Eso no está bien. O sea, yo no puedo citar solamente a tal hermano porque tal hermano sí va en la línea que yo voy. Y a este no porque este no va en la línea que yo voy. Yo les puedo decir, yo no estoy en acuerdo con muchas cosas que Spurgeon en su momento enseñó. Aún así lo considero un hombre de Dios. Aún así lo considero un hombre de Dios. Pero el hecho de que yo lo cite a él no quiere decir de que yo ahora siga todas las enseñanzas de Spurgeon, o que yo crea todo lo que Spurgeon cree. Yo aquí les he traído, yo se los dije la última vez, les he traído blogs de hermanos que son testigos de Jehová, citándoles a ellos, les he traído blogs de hermanos cristianos, les he traído blogs de hermanos que saben mucho de hebreo, blogs de hermanos que conocen mucho el tema de hebreo, que están en las raíces hebreas. ¿Y por qué? Porque no estoy juzgando en sí la denominación o el grupo con el que el hermano se identifique. Lo que estoy juzgando es su comentario. Si su comentario es acertado o no. Si su comentario es bíblico o no es bíblico. O sea, a veces tenemos que tener esa mentalidad abierta y no cerrarnos a que solamente voy a escuchar a los de mí, a los que yo sé que van por la línea que yo voy, sino que también hay que aprender a juzgar todas las cosas. Y saber algo muy importante, mi amor hermano. El Señor nos habla a través de cualquier persona. Sea creyente en el Señor o no sea creyente en el Señor.
¿O cuántos de nosotros quizás no nos ha pasado de que una persona con uno dice, caramba, esta persona ni siquiera conoce al Señor, pero el Señor me habló a través de esa persona? Pero es porque el Señor no tiene límites. O sea, al Señor muchas veces lo queremos como encasillar. El Señor no, o sea, no debemos hacerlo así. Él nos puede hablar y enseñar a través de muchos hermanos. Y es que todos cometemos errores. Todos vamos a fallar. Aquí nadie tiene la última palabra. Aquí la última palabra la tiene nuestro Salvador Yeshua. Él es el que tiene la última palabra. Nosotros solo somos simples servidores en sus manos, los cuales fallamos, nos equivocamos, pero nos esforzamos en hacer las cosas bien para el Señor. Y uno de esos fue Spurgeon. Un hombre del Señor se esforzó, cometió sus errores, tuvo sus falencias, pero no podemos negar, por lo menos desde lo que hemos conocido a través de su historia, que fue un hombre del Señor. Entonces, a veces como que perdemos eso y no nos permite aprender de otros hermanos, porque solamente estoy encasillado en los de mi línea y no debería ser así. Último punto, Yeshua sentenciado a muerte. Verso del 15 al 31. Vamos a ver los versos del 15 al 31. Ya como tal son los últimos puntos de este, de este, como tal de lo que vamos a compartir en el día de hoy. Mateo 27 del 15 al 18 dice: Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿cuál fiesta? Pascua, acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Claro, fíjense, era costumbre soltar a un preso, pero no condenar a alguien a muerte, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues, ellos les dijo Pilato: ¿quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Yeshua, llamado el Mashiach, llamado el ungido? Porque sabía que, porque sabía que por envidia le habían entregado. Fíjense que ya Poncio Pilato sabía las intenciones de los sacerdotes y los ancianos. Mera envidia. ¿Envidia a qué? Envidia a que Yeshua les quitará el trono, envidia que la gente escuchará las enseñanzas de Yeshua y no las de ellos. Envidia, mera envidia. Ya que fíjense, como ya Pilato lo sabía. Pilato se dio cuenta que todo era una manipulación de los religiosos, por lo que quiso dar una salida a Yeshua. O sea, como que voy a dar una salida a Yeshua para ver si logro que se salve de esto. Pilato esperaba que esta tradición de soltar a un preso pudiera ayudar a resolver el problema. Pero lo que Pilato no sabía era que ya todo eso estaba escrito. Fíjense, aquí algo muy importante acerca del significado de Barrabás. Las multitudes que representan a los gentiles pidieron ¿a quién? A Barrabás. Fíjense que las multitudes a quienes representan a los gentiles, lo cual tiene un mensaje simbólico. Israel está asimilado entre las naciones y Yeshua se entrega en lugar de Barrabás, que significa Bar Abba. Bar es arameo, que significa hijo, y Abba, padre, lo cual quiere decir hijo de Abba, hijo de padre, hijo del padre. Es decir, que Yeshua se entrega y el que queda libre es un hijo de papito. Proféticamente hablando, las multitudes al pedir que maten a Yeshua, sin saberlo, está dejando en libertad a un hijo de Abba entre las naciones, el cual es Efraín. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Oseas 1:10 lo dice. Con todo será el número de los hijos de quién? De Israel. Se refiere a Efraín. Como la arena del mar que no se puede medir ni contar. Y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Hijos, hijos de Abba, hijos de Papito, Abba, Barrabás, Barrabás. Impresionante, mis amados hermanos. O sea, el hecho de que estuviese Barrabás en el seno y que se llamara así no era casualidad tampoco. Todo estaba dentro de los planes del Señor. Y algo aprendido en todo este proceso es que en los detalles,
en los pequeños detalles que a veces se nos pasa en esa lectura normal y cotidiana, que están las maravillas de la palabra del Señor. Amén. Yo nunca me lo había imaginado. Aprendí esto, ¿saben de quién? Del hermano de Descubre la Biblia, Joseph. Aprendí de él eso. Por eso les digo, fíjense, en el anterior les cité a Spurgeon, aprendimos algo de Spurgeon. Ahora estoy citando al hermano Joseph y estamos aprendiendo algo que el hermano Joseph dejó en su estudio de Mateo. Entonces, fíjense, yo lo aprendí, ustedes lo están aprendiendo y nos estamos edificando a través de muchos hermanos. Entonces, ahí está la importancia de no estar escogiendo por todos lados, pero sí de analizar en muchas fuentes y llegar uno mismo a las conclusiones. Y ahí está lo bonito. Lo bonito, yo siempre he dicho, si algo yo siempre he tenido claro es que el Señor me va a enseñar a través de cualquier persona. A través de cualquier persona, Él no va a tener límites, a Él no lo limita nada. El Señor es libre de hacer como Él quiere. Y fíjense qué bonito que aprendimos esto, que Barrabás no estuvo ahí en escena solo porque sí, sino que al ser Él liberado para que Yeshua pagara, estaba dejando en libertad ¿a quién? A Efraín. Le estaba dando la libertad a Efraín. No solamente a Judá, no solamente a él como lo llamaban el rey de los judíos, sino también yo soy el rey de Efraín, porque yo estoy dejando en libertad a Efraín. Y allí donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, les será dicho, ustedes son hijos del Dios viviente. Efraín asimilado entre las naciones. Gloria al Padre por eso. A que si tú eres un hijo del Señor, tú eres Efraín. Si tú eres un hijo del Señor, tú eres Israel. Aquí no se trata de una nacionalidad. Aquí no se trata de genética. Aquí se trata de que si tú en este caso has creído pues en Yeshua, en Mashiach, ciertamente el linaje de Abraham eres y heredero según la promesa. Tú eres Efraín, tú eres Israel, mi amado hermano que me estás escuchando. Pero tú fuiste escogido para ser gobernado por el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Esa promesa que el Señor hizo con nuestros padres, la ha ido cumpliendo. Amén. Nosotros hacemos parte de esa promesa. 27, verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pilato no presentó esta salida solo por su buena conciencia, sino por consejo de su esposa, a quien le había sido revelado en sueños que Jesús era inocente. Mateo 27 del 20 al 23 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. O sea, mire, Pilato diciendo, oye, pero ¿este qué hizo? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Fíjense. Para sorpresa de todos, los religiosos prefirieron la muerte de Jesús, que era inocente, en lugar de un verdadero criminal. Pilato no podía creer lo que escuchaba del pueblo, pues sabía que Jesús era inocente. Los versos del 24 al 26 dicen, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy. Esta tradición de lavarse las manos venía del pueblo hebreo, ¿oyeron? Y diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Pilato se lavó las manos diciendo,
está fuera de mi control. Personalmente no le deseo a Jesús ningún daño, pero estas cosas suceden. Sin embargo, el poder y la responsabilidad de qué hacer con Jesús le incumbía a él. Claro, porque él era quien tenía el poder para decir, mátenlo o no. Es decir, no encuentro en él delito alguno, no fue suficiente. Buscar una solución astuta para liberar a un prisionero durante la Pascua no era una solución. No tenía sentido lavarse sus manos. Por lo tanto, no pudo escapar de la responsabilidad y es por siempre asociado con el crimen de enviar a Jesús a la cruz, haciendo eco a través de la historia en los credos crucificado bajo Poncio Pilato. ¿Cierto? O sea, eso lo hemos escuchado más de una vez, en muchas ocasiones, de muchas veces, de muchas formas, de que Yeshua fue sacrificado bajo Poncio Pilato. Pilatos no fue inocente, porque quien dio la orden fue él. Los judíos no tenían autoridad para matar a nadie. A ellos se les retiró el derecho de la pena capital. Este derecho solo lo tenía Roma. De manera que aunque se está lavando las manos, en realidad al mismo tiempo está dando la orden para que le crucifiquen. Así que esto ha sido un debate a lo largo de la historia con respecto a de quién es el culpable por la muerte de Cristo. Realmente yo digo, o sea, cuando se trata de buscar culpables, mi amado hermano, no podemos llegar al punto de decir es que fueron los judíos, porque todos los judíos no fueron. Un grupo, ya lo hemos visto, los sacerdotes del templo, que los sacerdotes del templo estaban estrechamente vinculados con Roma. Y había parte de culpa. Los sacerdotes, cierto, que fueron los que querían matarlo por envidia, y Roma, que tenía el poder para decir mátenlo. Porque fíjense, los sacerdotes podían tener toda la envidia del mundo, pero si Roma dice no lo maten, no muere. Pero sabemos que todo eso iba dentro del plan del Padre. Todo eso iba dentro del plan del plan del Señor. Y dicen los últimos versos. Entonces los soldados y el gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí, dentro de estos versos, realmente, como digo, todo es una secuencia, realmente, poquitas cosas por entender, detalles sí muy importantes, como este detalle. ¿Cuál es el significado de la corona de espinas? Cuando Adán y Eva pecaron, trayendo el mal y la maldición al mundo, parte de la maldición que recayó sobre la humanidad, ¿cuál fue? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán. Fíjense, ahí está, espinos y cardos. El espino, dentro de la mentalidad hebrea, simbolizaba la maldición, como tal, la maldición de haber pecado contra el Señor. Los soldados romanos, sin saberlo, tomaron un objeto de la maldición y lo ajustaron como una corona para aquel que nos liberaría de esa maldición. ¿Cuál maldición? La corona de espinas representa la maldición por haber desobedecido la Torá, y él, al tener esa corona de espinas, simbólicamente está cargando con la maldición por haber transgredido la Torá. Ahí está. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Y qué nos enseña esto, mis hermanos? De que realmente con lo que Yeshua está cargando en la cruz no es con la Torá para que sea abolida, sino más bien es con el hecho de que su pueblo haya pecado infringiendo la Torá y que ahora, a través de su salvación, su pueblo empieza a obedecer Torá. Pero ¿y qué se ha hecho? Se ha interpretado todo lo contrario. Pero no es eso, no es ese el mensaje de nuestro Salvador. No es lo que Él quiere enseñarnos. Él, cuando se le coloca esa corona de espinas, ¿qué se le está colocando? La maldición de haber infringido la Torá del Señor. ¿Y qué es lo que se supone que debemos hacer de ahí en adelante? Seguir infringiendo.
Claro que no. Porque entonces, ¿de qué me salvó el Señor? O sea, si yo voy a pecar y a pecar y a pecar, entonces ¿de qué te salvó? Pues de nada, porque seguimos en el pecado. Más bien, Él me salva para que yo deje de transgredir su ley. Porque ¿qué es el pecado? La transgresión de la ley. Y sabemos que la ley en hebreo es Torah. Entonces, ahí está claro, mi amado hermano, en el concepto de la corona de espinas. Y las espinas, como en sí, simbolizan la maldición de haber desobedecido a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que se supone que yo debo hacer después de saber que Yeshua me salvó? Pues dejar de infringir la palabra del Señor. Y ahí está claro, mi amado hermano. Por eso, mi amado hermano, es momento de que recapacitemos y veamos cómo está nuestra obediencia a la palabra del Señor. ¿Qué tan comprometidos estamos con Él? ¿Qué tan comprometidos estamos con su palabra como para obedecerla, para llevarla a cabo? ¿Será que realmente estamos comprometidos con la obediencia a sus mandamientos? Es una pregunta que nos debemos hacer porque la verdad es que sabemos que somos hijos del Señor, pero el ser hijo se demuestra. Muchas veces cuando uno va a la calle y dice, oye, mira, ese es igualito a su papá, porque se viste así, porque actúa así, así mismo. Debemos ser iguales a nuestro Padre. Y dice, ser santos porque yo soy santo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, esa es la invitación, eso es lo que hemos aprendido en estos versos. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Lastimosamente, como les dije, no les pude proyectar con cámara de video, pero bueno, para la próxima espero hacerlo para la gloria y honra del Señor. Cualquier duda, inquietud que tengan, pueden hacerla por los comentarios o me pueden escribir como estén y pues con gusto y vamos aprendiendo y mirando cosas nuevas. Amén. Para la gloria del Señor. Me siento muy contento, ya estamos ya para finalizar este estudio y le doy gracias al Padre por esto. Gracias a cada hermano que me ha ayudado. Gracias a mi pastor que me ha dado el apoyo, la confianza. Cuando no he entendido cosas, siempre ha estado él para explicarme también. Gracias le doy a cada uno de mis hermanos que ha estado ahí, apoyándome, pendiente de las enseñanzas, corrigiéndome cuando me equivoco. Gracias, gracias mis amados hermanos. La verdad es que le doy gloria al Padre porque a pesar de lo difícil que es, digamos, porque a la final no es fácil, a la final no es fácil, uno tiene sus compromisos y todo lo demás, pero el Padre le permite a uno sacar tiempo para poder enseñar y compartir su palabra, que al final es lo más importante en esta vida, amén. Compartir su evangelio a las demás personas y que sabemos que esto es de bendición pues, para todo su pueblo Israel a la final. Entonces me siento muy feliz, contento, gracias congregación, gracias Quejilá, que les quiero mucho y bueno, ya con toda para terminar este estudio de Mateo y poder seguir continuando en el estudio de la palabra del Señor. Ya saben, se les espera el día martes, pues tenemos la oración de la madrugada a las 5 de la mañana con pues, la congregación, los que se puedan conectar, bienvenidos son. Luego ya estamos para el día de reposo, estamos en la mañana con nuestro hermano José en el estudio de los Salmos, hemos ido avanzando poco a poco, el hermano José haciendo una muy buena explicación en Salmos, la verdad es que ha sido de mucha edificación, sé que para todos nosotros. Ya después estamos en la tarde, ya para terminar el día de reposo con nuestro pastor en el estudio de Hebreo, profundizando en Hebreo. También estamos en el estudio sí, estamos en el estudio de Hebreo, ya después estamos en el estudio con nuestro hermano Fede de las Parashá, que la verdad es que ha sido de mucha, mucha, mucha bendición el estudio de las Parashá. Hemos aprendido mucho, por lo menos de mi parte he aprendido mucho. Que al final el hermano Fede es quien ha estado ahí guiándonos en el tema de lo que son las Parashá y bueno, gloria al Padre por eso. Entonces, tenemos los espacios, siempre lo he dicho, hay que aprovechar los espacios que se tienen. Y a los domingos están con este servidor, pues compartiendo lo que es el estudio de Mateo, que ya realmente lo estamos terminando para la gloria del Señor. El Padre les bendiga, el Padre les guarde, que tengan una excelente semana y ya saben, enfocados en la semana para lo que será el siguiente día de reposo, porque cada 7 días estamos de fiesta
con el Señor. Amén. Una fiesta semanal que tenemos con Él. Entonces el Señor les bendiga, les guarde y que tengan una excelente semana, mis amados hermanos. Bendiciones a todos.